buenas tardes en primer lugar. Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes, como digo. Y bueno, decir que estoy muy contento por estar hoy aquí en el Ateneo, en esta institución, también acompañado. Quiero agradecer, por supuesto, a Ángel, a Bárbara y también al profesor Javier Ballina, que creo que está conectado Sí. online. Bueno, pues mi agradecimiento para los tres por esta invitación, ¿no? A esta tertulia que me parece realmente interesante. Efectivamente, esta semana creo que ha habido o va a haber hasta 3 actividades relacionadas con las ciencias de las religiones, ¿no? Lo que comentabas ayer, esta tertulia que vamos a tener hoy, y mañana el profesor Rafael Ruiz presentará su libro La secularización en España. Lo digo porque alguna cosa sobre secularización voy a terminar por decir yo también en esta tarde, muy brevemente, y seguramente desde una perspectiva distinta, menos sociológica probablemente, y más pues en la línea de mi formación y de mi trabajo, pues más filosófica. Mesianismo y modernidad es el título que di, un título francamente amplio. Después me di cuenta de que me había traicionado el subconsciente, porque efectivamente es el título de uno de los bloques de una asignatura que doy en un máster. En fin, esto no viene muy al caso. Eh, lo digo porque mesianismo y modernidad es un tema que se puede abordar desde muy diversos puntos de vista. Entonces, cuando pensaba en comentar esto, me venía a la cabeza que uno de esos puntos de vista, efectivamente, es el que abordo en esas clases, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con la interpretación que hacen de la modernidad dos pensadores judíos del siglo XX, judíos alemanes del siglo XX, a los que yo más me he dedicado, que son Franz Rosenzweig, muy poco conocido a pesar de los esfuerzos que algunos hacemos, y Walter Benjamin, que efectivamente es un autor mucho más conocido y diríamos que de moda, ¿no? Rosenzweig, efectivamente, en su obra Capital
en esta editorial. Acerca de los presupuestos es el subtítulo teológicos de la filosofía de la historia, donde la tesis de Levitt es que la filosofía moderna de la historia, y aquí Levitt es un poco excesivo porque dice toda la filosofía moderna de la historia, yo compro parte de la tesis, no la tesis entera. Pero bueno, la tesis, como digo, es la filosofía de la historia es el resultado de una secularización de la historia de la salvación. De la teología, ¿no? Diríamos, de la historia, o, como también dice él, de la conciencia no mesiánica, sino escatológica cristiana. Pero es cierto que cuando Levitt dice, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen, sobre todo, de la concepción lineal del tiempo histórico, que es propia de la historia de la salvación cristiana y que es propia también de la filosofía moderna de la historia? Y ahí Levitt remite al profetismo judío. Hace una comparación entre el modo en que los griegos concebían la historia circularmente, ¿verdad?, y el modo en que los profetas conciben la historia, linealmente. Según Levitt, yo no estoy del todo de acuerdo con esto y en algún momento lo retomaré. Yo no tengo tan claro que la visión profética de la historia sea tal y como Levitt la describe, porque creo que lo que hace al fin y al cabo es cristianizarla, lo cual Levitt es un autor de origen judío, pero sin demasiado contacto con el judaísmo, y me parece que su interpretación, la interpretación que hace del judaísmo, pues la hace desde una perspectiva cristiana. Quiero recordar, no sé, ahora no tanto en el libro, como en un artículo posterior de 1950 en homenaje a Heidegger, que era su maestro, cuando está hablando de estas cosas, Levitt cita precisamente a Hermann Cohen, de quien probablemente más adelante diga que efectivamente cristianiza de alguna manera la idea mesiánica judía, ¿no? Que esto ya sí empieza a ser más propositivo, no tiene que ver tanto con una distensión temporal, no tiene que ver tanto con una postergación del final de los tiempos a un futuro remoto, como digo, sino que tiene que ver más bien con la apocalíptica, ¿no? Que tiene que ver más bien con la interrupción de la historia. Interrupción inmediata, que puede ocurrir en cualquier momento. Ese es el modo en que Benjamin, desde luego, y Rosenzweig también, interpretan la idea mesiánica. Levitt mantiene esa tesis de que la filosofía de la historia es el resultado de una secularización de la conciencia escatológica. En realidad, por el término que utilizan en alemán, que no lo voy a decir en alemán, más bien habría que traducirlo como una mundanización de la conciencia escatológica, porque lo que nos está diciendo Levitt es que el modo en que los modernos han interpretado la historia no es que haya liquidado la conciencia escatológica, no es que la haya dejado a un lado, no es que la haya eliminado, sino que lo que ha hecho es mundanizarla, la ha hecho inmanente al mundo mediante la noción de progreso. Ya no es algo que vaya a ocurrir desde fuera de la historia, sino algo que acontece en la misma historia. De algún modo, lo que hace la noción de progreso, según Levitt, la noción de progreso típicamente moderna, es historizar la escatología, ¿no? Historizar la escatología, la salvación, habría que decirlo quizá de este modo. Los defensores de la modernidad, y en este caso hay que pensar fundamentalmente en Hans Blumenberg y en su libro La legitimidad de la Edad Moderna, que en castellano tradujeron, a mi modo de ver equivocadamente, como la legitimación de la Edad Moderna. La legitimidad es lo que dice el título alemán. Blumenberg, en su defensa de la singularidad de la Edad Moderna, es decir, en su crítica a lo que él llama el teorema de la secularización,
que, según Blumenberg, hipoteca teológicamente a la modernidad. En el fondo, lo que hace Leavitt es decir que, bueno, la modernidad arrastra una hipoteca teológica, una hipoteca cristiana, en último término. Mientras que Blumenberg quiere hacernos ver que no, que la modernidad es completamente independiente, que rompió con la teología, que rompió con el cristianismo. No acepta, en definitiva, la tesis de una secularización de la escatología. Sin embargo, y esto a mí me interesa particularmente, acepta que se produce una secularización, dice Blumenberg, mediante la escatología. ¿Qué quiere decir Blumenberg con esto? Bueno, la tesis de Blumenberg es que el modo en que los primeros cristianos, que como todos saben son judíos, fundamentalmente, desde luego los primerísimos, otra cosa es lo que hace después Pablo, pero habría que incluir aquí a Pablo, el modo en que el cristianismo primitivo interpreta el eschaton, ¿no?, el final de la historia, es en términos de una crisis del mundo, una desaparición del mundo, es decir, no es otro mundo, sino el final del mundo. Esta es la tesis de Blumenberg, que, como digo, tendría que ver con la idea mesiánica, es decir, una concepción apocalíptica del mundo. Esto puede rastrearse en textos paulinos, ¿no?, en Corintios, por ejemplo. No me quiero poner tampoco muy erudito en la medida en que pueda evitarlo. Donde dice Pablo a sus hermanos: recordad que el tiempo es breve, que el final de este mundo es inminente. Es decir, hay una convicción de la inminencia del final del mundo. Convicción con la que muere seguramente San Pablo. El caso es que el final del mundo no tuvo lugar. Y por el contrario, lo que acaba ocurriendo es que los cristianos son la primera religión ilícita, la primera religión ilegal y perseguida por el imperio. La solución a todo esto, que es una solución de supervivencia, pasa, según Blumenberg, y compro su tesis, por negar la inminencia del final de los tiempos, es decir, la inminencia del final del mundo. Tenemos que habérnoslas con el mundo, tenemos que relacionarnos con el mundo, hasta el punto de llegar a un acuerdo, como saben, con el imperio. De manera que secularización mediante la escatología. La Iglesia deja de ser simplemente un reino de otro mundo y se visibiliza en el mundo, se hace parte del mundo, se hace institución mundana. Secularización mediante la escatología. ¿Qué quiere decir mediante la escatología? Mediante la postergación del final de los tiempos. Dice Blumenberg, los cristianos pasaron a orar pro mora finis, por el final de los tiempos, por el aplazamiento, quiero decir, del final de los tiempos. Hasta el punto de que, perdón, porque mira, que esto me pone nervioso. Hasta el punto de que, dice Blumenberg, es precisamente mediante esa operación como surge la categoría mundo, entendida como contrapuesta a una realidad distinta al mundo, es decir, la contraposición entre espíritu y mundo. Bueno, una manera, poco seguramente libre, de interpretar esto es diciendo que al surgimiento de la religión, tal y como lo entendemos en Occidente, le corresponde precisamente, o le es intrínseco, un momento de secularización. Si recuerdan ustedes la tesis de Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración, lo que dicen Horkheimer y Adorno es: el mito es ya ilustración, la ilustración recae en mitología. Siento haber hecho todo este preámbulo para encuadrar lo que quiero contar. Bueno, pues si yo tuviese que decir expresar algo parecido con la categoría de secularización y de religión, lo que diría es que la religión es desde el principio secularización, entendiendo por religión el cristianismo, es decir, la religión tal como la concebimos en Occidente. El término religión, aquí le voy a dar la razón a Daniel Boyarin, por ejemplo, para lo que a nosotros hoy nos interesa, no se puede aplicar sin más al judaísmo.
El judaísmo no es una religión como lo es el cristianismo, es decir, no es un conjunto de creencias, es una forma de vida. Es una forma de vida. Otra cosa es en lo que se haya podido convertir fundamentalmente en el siglo XIX, que es donde por primera vez aparece, desde luego en alemán, el término Judentum, es decir, el término judaísmo. Y responde a un cierto proceso, pero no me quiero adelantar mucho, ni extender demasiado. Decía, la religión es ya secularización. En ese sentido, el surgimiento de la religión cristiana tiene que ver con la secularización del cristianismo, su transformación en una institución mundana, en una institución jurídica, como es la Iglesia, capaz de establecer pactos con otras instituciones del mundo, como por ejemplo el imperio. Y la segunda parte de la tesis de la dialéctica de la Ilustración es: la Ilustración recae en mitología. Bueno, pues lo que yo diría es, sin negar desde luego la tesis de Horkheimer y Adorno, lo que yo diría es que la secularización, el proceso de secularización en que consiste la modernidad, en términos weberianos, recae en religiosidad. Es decir, desde luego en el ámbito de la filosofía lo que vemos es que en el periodo de entreguerras, ¿no? Es decir, inmediatamente después del final de eso que Hobsbawm llama el largo siglo XIX, que va desde la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, y eso es lo que yo entendería hoy por modernidad, lo he podido aclarar, es decir, modernidad autoconsciente, no la edad moderna como la concibes, no sé, como nos la explican en la escuela, ¿no? Desde en torno a 1500 hasta la Revolución Francesa, sino precisamente lo que empieza en la Revolución Francesa y se agota en el fracaso de la idea de progreso, que significa la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. Vamos progresando hacia lo mejor y lo que nos encontramos es una guerra mundial y después otra guerra mundial caracterizada, o uno de cuyos elementos fundamentales es precisamente la catástrofe, la Shoah, el exterminio de los judíos europeos, ¿no? Por decirlo con el título de la obra de Hilberg. De manera que el proceso de secularización, como decía, termina conduciendo a un resurgimiento de una suerte de temple de ánimo escatológico mesiánico en autores judíos como, ya he mencionado algunos, Solem, Buber, Rosenzweig, Benjamin, algo más tarde Taubes. Ocurre algo parecido en el ámbito cristiano también. No solamente esto ocurre en el pensamiento judío contemporáneo, ocurre también en el ámbito de la teología dialéctica. Piensen en Barth, en Bogarten, en Bultmann, piensen incluso en Heidegger, piensen incluso en la invocación que Heidegger hace de ese Ereignis con claras resonancias escatológicas, e incluso alguna profesora, en este caso alemana, se atreve arriesga la tesis, mejor dicho, con la que yo podría estar hasta cierto punto de acuerdo, de que hay una influencia de algún autor judío de los que yo he mencionado, no voy a decir quién es para dejar el misterio, en esa tesis de Heidegger sobre el Ereignis, sobre el acontecimiento. Bueno, como digo, no tenía un texto que no voy a leer íntegramente, prefiero contarlo de algún modo para que haya después tiempo para la discusión. ¿Qué pasa con la idea mesiánica? Por comenzar de alguna manera, y esto sí voy a leer algo que dice Scholem sobre Gershom Scholem, el historiador, el experto en la cábala judía, acerca de cómo entiende el judaísmo la idea mesiánica por oposición al cristianismo. Voy a partir de aquí. Dice Scholem, la leo: en todas sus modalidades y formas, el judaísmo siempre ha concebido y defendido la salvación como un proceso que tiene lugar públicamente, ante los ojos de todos, en el escenario de la historia, y está mediado por la comunidad. Un proceso, en resumen, que se decide en el mundo de lo visible
y que no puede pensarse sin esa proyección visible. Por el contrario, el cristianismo concibe la salvación como un proceso del ámbito espiritual e invisible que se desarrolla en el alma, en el mundo individual de cada persona y que provoca una conversión interna, sin correspondencia necesaria en el mundo exterior. Es decir, por resumirlo mucho, hay una contraposición entre interioridad y exterioridad en el modo en que judíos y cristianos interpretan la salvación, interpretan la idea mesiánica. Evidentemente, en el caso del judaísmo, y enseguida lo voy a decir, algo tiene que ver esto que dice Scholem de la visibilidad, de la publicidad, el papel de la comunidad, de la historia en la idea mesiánica. Algo tiene que ver esto, como digo, con el regreso a Sion, por lo tanto con algo del sionismo tiene que ver. En realidad esta es la acusación que Taues le hace, ¿no? Jacob Taues, que durante un tiempo se llevó muy bien con Scholem, pero los dos debían ser bastante insoportables, lo puedo decir porque ninguno está aquí ni me va a escuchar, debían ser bastante insoportables los dos. Pues en un momento dado rompen la relación y entonces, sobre todo Taues, ataca a Scholem todo lo que puede y siempre que puede, y a propósito de todo lo que puede. Uno de los motivos del ataque de Taues tiene que ver con esto. Taues no acepta esto. Taues no acepta que se pueda establecer esa dicotomía exterioridad, judaísmo, interioridad, cristianismo, sino que debe concebirse esa relación, dice Taues, de forma mucho más dinámica. Y cito, no voy a citar más cosas, algo muy concreto de Taues contra Scholem. La interiorización no es una línea divisoria entre judaísmo y cristianismo, sino que caracteriza una crisis dentro de la misma escatología, dentro del mismo mesianismo judío. En el cristianismo paulino, añade como ejemplos, así como en el movimiento sabatiano del siglo XVII. ¿De qué otra manera puede definirse la redención después de que el Mesías no ha redimido el mundo exterior, sino trasladándola a la interioridad? Es decir, lo que viene a decirnos Taues es la interiorización de la salvación tiene lugar cuando el Mesías fracasa públicamente. Bien, Taues da dos ejemplos, como han visto el cristianismo paulino, es decir, como dice Blumenberg, el desengaño escatológico de los primeros cristianos, que les lleva a interiorizar la salvación y a postergar el acontecimiento público al final de los tiempos, a un final de los tiempos remoto. El otro ejemplo que da Taues, con bastante malicia, me parece a mí, es el del movimiento sabatiano del siglo XVII. ¿Por qué con bastante malicia? Bueno, pues porque efectivamente Scholem había redescubierto de alguna forma para la historia de la mística judía este sabatianismo del siglo XVII y de hecho le dedica una importante conferencia que después publica en una gran obra titulada Grandes Tendencias de la Mística Judía, un libro interesantísimo, y después publica una monumental biografía del personaje protagonista de ese movimiento mesiánico que es el sabatianismo, místico mesiánico, que es el sabatianismo, Sabbatai Tzedi. Bueno, yo no sé hasta qué punto se conoce en qué consiste el sabatianismo, entonces, muy resumidamente, hay un cierto paralelismo con el cristianismo. Scholem, como digo, tenía mala leche, dice, bueno, este Mesías en realidad era un maníaco depresivo. Eso para primer diagnóstico, ¿no? Este señor tenía, por la descripción que el propio Scholem hace, la verdad que yo diría que es más bien un bipolar, tiene un trastorno bipolar, tuvo un trastorno bipolar, porque Scholem describe, vamos, hace eco, ¿no?, de descripciones del carácter de este personaje que tienen que ver con épocas de gran entusiasmo, de euforia, no estaba tratando de recordar esa palabra, de euforia y de depresión, por lo tanto es más bien bipolar, ¿no?, que se interpretan místicamente. Es decir, la euforia tiene que ver con épocas de conexión con la divinidad,
la depresión con épocas de retracción, de desapego, de desvinculación con la divinidad. Bueno, siglo XVII, en realidad esto se resume en 2 años, 1665 a 1666. En 1665, este maníaco depresivo, como dice Scholem, va a Gaza a visitar a Natán, he pasado la historia con ese nombre, Natán de Gaza, según Scholem, con la intención de que Natán de alguna manera le ayude a sanar. Entonces, uno es un maníaco depresivo, pero es que, atención, Natán de Gaza lo que hace es decir, no, usted no está enfermo, es que usted es el Mesías. De manera que tenemos un Mesías y un profeta. Natán de Gaza es el gran profeta de Sabbatai Tzvi. Proclama la naturaleza mesiánica de este personaje. ¿Qué es lo llamativo del movimiento sabbatiano para Scholem en comparación con otros estallidos mesiánicos? Porque estallidos mesiánicos ha habido muchos. Bar Kokhba es uno, el de Jesús es otro, primero muy localizado. Bueno, pues justamente lo que Scholem enfatiza, ¿no?, del movimiento sabbatiano es su carácter universal, es decir, que afecta a todas las comunidades judías en la diáspora. Que afecta, quiero decir, que tiene reconocimiento, digamos que universal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Allí donde hay comunidades judías hay grupos sabbatianos. La tesis de Scholem es que el sabbatianismo cambia radicalmente la historia del judaísmo en los siguientes siglos. Estamos en el XVII, no es todavía esa modernidad de la que yo hablo, pero el movimiento tiene una... después de la apostasía, que es la parte que todavía no había contado, perdonadme. 1665 al 66. ¿Qué pasa en el 66? Que Sabbatai Tzvi se convierte al Islam. Lo cual, el paralelismo en este caso, la causa, ¿no?, del desengaño escatológico, la muerte de Jesús, la apostasía de este individuo. Una de las características fundamentales del sabbatianismo es, dice Scholem, el antinomismo, es decir, el incumplimiento de la halajá, el incumplimiento de las leyes judías que la tradición, que la autoridad rabínica considera evidentemente pecado. Los seguidores más radicales de este Mesías sabbatiano incurren en eso que Scholem llama la doctrina de la sacralidad del pecado. Estos son los más radicales. Lo que en realidad le interesa fijaos que aquí hay también, entre paréntesis, otro paralelismo con el cristianismo, porque Pablo, algo de antinomismo hay en Pablo de Tarso. No hace falta circuncidarse, en fin. El espíritu y no la carne, ya sabes. La fe, la justificación por la fe y no por la ley, por la Torá, etc. Hay un grupo de seguidores del sabbatianismo más moderado y llevan a cabo una operación similar también a esa de la interiorización que achacaba Scholem a los cristianos, porque lo que hacen estos seguidores más moderados es, digamos, interiorizar el antinomismo. Es decir, ellos saben que la relación con la ley ha cambiado, pero el cambio de la relación con la ley es solamente en conciencia. Siguen cumpliendo exteriormente con la ley, que es la única manera que tienen de seguir perteneciendo a las comunidades judías, es decir, de no poner radicalmente en cuestión la autoridad rabínica. Voy tratando de concluir. Muy quizá abruptamente, pero nos va a servir. Para Scholem, las consecuencias del sabbatianismo, de estos seguidores de este Mesías más moderados a lo largo del siglo ya XVIII,
La consecuencia fundamental tiene que ver con el origen de la ilustración judía, de la Haskalah. Es decir, son estos sabatianos moderados los que permiten la reforma del judaísmo contra la... hoy hablaba con una colega israelí que me decía, bueno, eso de la ortodoxia rabínica es un invento posterior en el tiempo, pero bueno, para que nos entendamos, permiten, digamos, aligerar la carga del peso halágico en la vida judía. Lo cual, insisto, tiene que ver también con ese refugio, de algún modo, en la interioridad. Respecto de la idea mesiánica, esto se traduce en algo parecido a lo que hacen también los cristianos, los primeros cristianos. A saber, lo que hacen estos sabatianos moderados es negar el carácter, la naturaleza apocalíptica del mesianismo, de la idea mesiánica. No renunciar al mesianismo, sino renunciar a su carácter apocalíptico y convertirlo en un proceso, de nuevo en un proceso histórico, en un desarrollo, en una evolución gradual, que el propio Scholem reconoce que es uno de los modos en los que el judaísmo ha entendido la idea mesiánica. Son dos: el utópico apocalíptico, y dice Scholem en uno de los primeros capítulos de la biografía de Sabbatai Tzvi, hay un modelo racional que identifica con, o racionalista, que identifica con Maimónides, y que es el que se impone efectivamente en la ilustración judía. Lo cual, evidentemente, hace que esta idea mesiánica racionalizada, procesualizada, historizada, o como lo queramos llamar, guarde una cierta afinidad con la noción de progreso, y permita filosofías de la historia en clave judía. En este caso hay que pensar mediados del 1868, Moses Hess, un sionista, socialista, publica Roma y Jerusalén, donde defiende una filosofía de la historia muy similar a la de Hegel, que es profundamente cristiana, pero no utiliza la terminología cristiana, sino que habla de la era mesiánica, habla en términos judíos, por lo tanto. Hay una suerte de judaización de la filosofía de la historia hegeliana por parte de Moses Hess. Ya si estamos en plena modernidad y mesianismo, siglo XIX. Otro gran ejemplo de esta procesualización de la idea mesiánica es, pues, seguramente el último de los judíos ilustrados, por decirlo de alguna forma. ¿No? Si hay que hacer una horquilla, pues Moses Mendelssohn a Hermann Cohen. Hermann Cohen, en La religión de la razón desde las fuentes del judaísmo, su obra póstuma, propone una filosofía de la historia kantiana, es decir, progreso, pero dice, es que esto es el profetismo judío. La tesis de Cohen tiene que ver con mostrar la relación esencial que existiría entre el profetismo judío y el kantismo. Esta es la gran tesis de Cohen, hasta el punto de que para él, en un momento dado, esto está, es una anécdota que él mismo cuenta cuando le preguntan, pero ¿qué es para usted el judaísmo? Y la respuesta de Cohen es lo mismo que para usted el protestantismo, es decir, era incapaz de distinguir protestantismo de judaísmo. Era incapaz, daba esa respuesta al menos. Hay una sustancia común, si lo queremos decir así, ¿no? Ya sí que voy concluyendo. El libro de Cohen muere en 1918. La guerra todavía no ha terminado, pero se publica póstumamente en 1919. Y es significativo, ¿no?, por lo que antes decía, de que justamente, pues, el final de la guerra mundial es el final de un mundo, ¿no? Como diría Stefan Zweig, el mundo de ayer acaba en 1919. Y no hay,
digamos que ejemplos significativos a partir de ese momento de ideas como la de Cohen. Con Cohen muere también una determinada forma incluso de hacer ciencia del judaísmo, ¿no? Que es lo que hizo Cohen en los últimos años de su vida, y comienza a imponerse otro modo de abordar la tradición judía. Pues en primer lugar Buber, seguramente, la recuperación de las fuentes hasídicas, de la mística judía, y por supuesto después de Buber Scholem. Habría que incluir también, seguramente, yo incluiría, porque le tengo mucho aprecio, a Rosenzweig y su Centro Libre de Estudios Judíos, fundado en Frankfurt en 1921. Todos estos autores en realidad sienten admiración por Cohen, pero todos se enfrentan a él, porque representa algo del 19, algo que ha terminado. Este mundo es otro mundo, y a él debe corresponder otro judaísmo y otra concepción de la idea mesiánica. Es un mundo marcado por la catástrofe. Ya la Primera Guerra Mundial es una catástrofe. Desde luego lo fue para Rosenzweig. Desde luego lo fue para Rosenzweig. Para Zweig, antes, como decía, también lo fue. La Segunda Guerra Mundial, Rosenzweig no llega a verla. Desde luego para Benjamin fue una catástrofe, para Freud, para Husserl, ahora a la cabeza, que debieron sorprenderse bastante, ¿no?, por decirlo suavemente, de que su proceso de asimilación a la cultura alemana finalmente desembocara en lo que desemboca, en el Holocausto, ¿no? Claro, todos estos autores, incluido Scholem, reivindican de nuevo una concepción utópico-apocalíptica de la idea mesiánica. Ya no nos vale el proceso de la historia. El proceso de la historia lo único que hace es acumular ruinas. Acumular ruinas. Pueden pensar en una de las tesis, la más célebre seguramente, sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, en la que describe el ángel de la historia. Podría haber traído la tesis porque es un texto realmente, no sé si bonito, porque lo que cuenta no es bonito, pero cuya lectura realmente impacta, ¿no? Viene a decir que el ángel de la historia es arrastrado por una tempestad. Él está mirando hacia el pasado, esto es importante, está mirando hacia el pasado, no hacia el futuro, mientras que la tempestad lo empuja hacia el futuro. Y él va contemplando, por lo tanto, todo lo que la tempestad va dejando tras de sí. Todo lo que la tempestad va dejando tras de sí son muertos. Es ruina, un campo de ruinas. Dice Benjamin, en un momento, él quisiera detenerse para, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Estoy citando de memoria, pero no puede. Y acaba la tesis diciendo: esa tempestad es lo que llamamos progreso. Esa tempestad es lo que llamamos progreso. De manera que, y así que concluyo con esto, decía al principio, más o menos al principio, la religión es secularización, la secularización recae en religiosidad, y además en una religiosidad marcadamente apocalíptica en estos años, y por lo tanto en una idea mesiánica que no se realiza en la historia, sino que a lo que aspiraría, ¿no?, sería precisamente detener la historia para, como decía antes, despertar a los muertos, redimir a los muertos, redimir a los oprimidos y recomponer lo destrozado. Algo que no tiene lugar en la historia, sino que interrumpe la historia. Lo significativo de la idea mesiánica para estos autores, incluyo, como digo, a Scholem, a Taubes también, a Rosenzweig y a Benjamin, es, lo voy a decir como lo dice Benjamin, que es seguramente quien mejor escribe de todos, que cada instante es la pequeña puerta por la que el Mesías puede entrar. Es decir, que cada instante está abierto a la posibilidad de la redención, que cada instante está abierto, que en cada instante puede ocurrir
en definitiva, la redención mesiánica y la detención de la historia. Y esta es la charla que tenía preparada para ustedes.